Estamos muy agradecidos del Señor porque a pesar de la crisis que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, hemos podido grabar estos mensajes de la palabra de Dios que son transmitidos los domingos en nuestro culto de adoración a las 11:30 y luego subidos a la red para que aquellos que no puedan verlo el domingo puedan ser edificados, y también están siendo utilizados en los grupos pequeños de nuestra iglesia bíblica Sola Gracia para ser comentados y compartidos con los hermanos. Gracias, Señor, por la bendición que nos has dado. Vamos a orar. Padre, al igual que el salmista, nosotros levantamos nuestros ojos a ti que moras en los cielos, al Dios de toda gracia, bondad, majestad y misericordia. Y queremos adorarte, Señor, por quien tú eres, por lo que tú has hecho por nosotros al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Queremos aclamarte con gozo y alegría, entrar a tu presencia con acción de gracias, porque no hay un Dios como tú, hacedor de prodigios y de maravillas. Bendito Rey, ahora vamos a predicar tu palabra y te pedimos que tú nos asistas, oh Señor, que tu Espíritu nos capacite para ministrar como conviene y que tu palabra, oh Dios Todopoderoso, produzca el fruto para el cual tú la estás enviando. Y esto te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. El COVID-19 o coronavirus continúa amenazando la vida de millones de personas en el mundo. Y aunque por encima de todas las cosas es una crisis sanitaria, esto también va a traer muchos problemas a nivel del impacto en la economía, el comercio, los empleos y el bienestar de las personas en general. Esto ha llevado a las personas a estar en un estrés colectivo, como dicen las noticias. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes ante esta situación, este COVID-19 o coronavirus? Es verdad que hay inquietud, que hay ansiedad, que hay desesperanza en muchas personas. La pregunta es, ¿cómo nosotros los cristianos vamos a manejar la ansiedad y el temor que esta pandemia nos ocasiona? Porque son muchas las preguntas que nos hacemos. ¿Qué pasa si nos enfermamos con el coronavirus o enferma mi esposa o uno de mis hijos o mis nietos o mis amigos y mis familiares? Y si me muero o alguien de mi familia muere o alguien de la iglesia, y si el dolor de cabeza que tengo es un síntoma de esta pandemia, o quizás es un tumor que yo tengo, ¿qué voy a hacer si colapsa la economía mundial y por ende la economía de nuestro país? ¿Perderé todo lo que tengo? ¿Perderé mi empleo? ¿Qué pasará con los pocos ahorros que yo tengo? ¿Cuál será el futuro de nuestra familia, de nuestro país, de nuestra iglesia? Todas estas preguntas, todos nosotros nos las hacemos en una medida u otra, o algún tipo de pregunta u otro tipo. El punto es, ¿cuál debe ser nuestra reacción ante todas esas presiones que estamos teniendo que nos llenan de temor y de ansiedad? Y quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, para que veamos qué nos enseña la palabra de Dios para estar libres de ansiedad, que es como el título de este mensaje. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 4 de Filipenses. Antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y han recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. En este mensaje podemos ver dos encabezados, o veremos dos encabezados. Lo primero es la prohibición que nos da el apóstol Pablo para ser libres de la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Y luego nos dice cuál es la solución, cuál es la receta que él nos da en esta porción de la Escritura para ser libres de ansiedad. Veamos lo primero. Por nada estéis afanosos. Esta palabra significa ser alados en direcciones opuestas. Nosotros tenemos un curso de acción y empiezan a suceder cosas diferentes en nuestras vidas, como esta pandemia del coronavirus, y nos sentimos alados hacia un lado y hacia el otro. Y la palabra que se utiliza aquí por afán también significa estrangular. Y esta condición, esta situación produce en nosotros jaquecas, dolores de cuello, úlceras, o sea que nos afecta físicamente, pero también nos paraliza, nos hace improductivos. Alguien ha dicho que el estar ansiosos es el sentarnos en una mecedora y querer transportarnos de un lugar a otro en la misma. Meciéndonos no vamos a llegar a ningún sitio. El afán, la ansiedad, las preocupaciones nos perturban, dividen nuestras mentes. Y esa palabra se utiliza de una manera negativa en las Escrituras, en el Sermón del Monte. El Señor Jesucristo nos dice allí que el afán, la ansiedad y las preocupaciones son el producto, óyeme bien, de una falta de fe en Dios. En enfocarte primariamente en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante para que veamos el uso de esta palabra. Miren la exhortación del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, no estén afanados, no estén preocupados diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, o sea, los paganos, aquellos que no conocen a Dios en este sentido, buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Aquellos que no conocen a Dios ponen su esperanza en las cosas de este mundo, están preocupados por las cosas de este mundo, porque su provisión no viene de Dios conforme al concepto que ellos tienen, sino de su propio esfuerzo. Y el Señor aquí nos está exhortando y nos dice que no seamos como ellos, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. O sea, que todo lo que nosotros necesitemos, Dios nos lo dará. La causa de la preocupación es buscar nuestra satisfacción en las cosas de este mundo, mientras que la causa del contentamiento es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso el Señor nos dice aquí en el versículo 34, por tanto, no se preocupen, no se angustien, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará
a sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. O sea, el día de mañana va a traer su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Hay suficiente aflicción en cada día para nosotros estarnos preocupando, pero el punto aquí es la advertencia que el Señor Jesucristo nos da a no estar afanados con esa mente dividida, preocupada, alada hacia un lado u otro por las cosas de este mundo. Porque como dije, la raíz de las preocupaciones y del afán es la incredulidad, es una falta de confianza en Dios, porque entendemos que Dios no está en control de todas las cosas. O entendemos quizás que Dios no está dirigiendo mi vida, o que Él no está apercibido de la situación que yo estoy viviendo. Y esa es una falta de confianza en Dios. Pero peor aún, hay personas que quieren tener esta paz, que quieren tener contentamiento, que quieren ser librados del afán, quieren ser librados de la angustia y de las preocupaciones, pero no se dan cuenta que ellos quieren utilizar a Dios como un amuleto para conseguir la paz de Dios. Y se olvidan de lo que el Señor nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La paz que Jesucristo nos ofrece es el resultado de ir a sus pies en arrepentimiento por nuestros pecados y confiando en Él como nuestro Salvador. Es la paz que viene de hacerlo de Él el Rey de Reyes y el Señor de Señores en nuestras vidas. Es la paz que conseguimos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que la paz de Dios, la paz que Cristo nos ofrece, es el resultado de ponerlo a Él como lo primero en nuestras vidas. Mientras estemos buscando nuestra satisfacción en las cosas de este mundo, no vamos a tener paz. En la parábola del sembrador, en Lucas 8:14, se nos habla de una semilla que cayó entre espinos, que son los que han oído la palabra y que al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. O sea, no dan, no llevan fruto, porque hay personas que oyen la palabra de Dios y saben que es la verdad y aceptan esa palabra, pero al poco tiempo esa semilla, esa palabra que es sembrada, es desplazada, es ahogada por los afanes, por la búsqueda de riqueza, por la búsqueda de placer, así como hizo el joven rico, quien dio la espalda al Señor. Hay muchas personas, y en esta crisis se demuestra más, que piensan que son cristianos, pero Jesucristo no es el centro de sus vidas, no es su Salvador y su Señor. Son personas que viven para las cosas de este mundo, por lo tanto van camino a una condenación eterna. Por lo tanto, lo primero que tú debes hacer es examinar tu fe, examinar dónde está tu confianza. ¿Está tu confianza en Dios? ¿Estás buscando primero su reino y su justicia o estás confiando en ti mismo y en las cosas de este mundo? ¿Para quién tú estás viviendo? ¿Para Dios o para ti? Por nada estéis afanados, por nada estén preocupados. Ahora, hay una preocupación que es lícita. Hemos visto ese afán, esa preocupación que es pecaminosa, como el Señor nos dice en Mateo 6. Pero hay personas, a un cristiano, el preocuparse por los hermanos de la iglesia le es lícito. El uno planificar para su familia, tener una cuenta de ahorros, un seguro médico para alguna catástrofe, eso es una preocupación lícita. Preocuparme por un hermano de la iglesia que tenga algún problema, alguna necesidad. Preocuparme por la condición de la iglesia es un tipo de preocupación lícita. Hasta aquí hemos visto la prohibición que el Señor nos da. Por nada estén
afanosos. Hemos visto cómo la ansiedad nos estrangula, nos divide. Hemos también visto cómo el Señor condena esa preocupación o ansiedad porque es una falta de confianza en Él. Y hemos visto que también hay una preocupación que es lícita. Veamos ahora, en segundo lugar, la solución o la prescripción para nosotros vencer el afán, la ansiedad que tenemos en el texto. Lo primero que vemos es que debemos orar por todo. Por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones mediante la oración. Leamos el texto, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. La solución que el apóstol nos da es, todo aquello que te preocupe, llévalo a Dios en oración. Ora a Dios de una manera correcta. Debemos orarle a Él por las cosas grandes y las cosas pequeñas, porque para nosotros hay cosas que son muy grandes, pero para Dios no existen cosas grandes o cosas pequeñas, porque Él puede hacerlo todo. Ahora, es bueno aclarar ¿qué estamos diciendo? Si estás ansioso, no estamos diciendo, bueno, prueba la oración que esto funciona. No, lo que estamos diciendo es, si estás ansioso, examina tu corazón para saber si allí no hay incredulidad, para saber si allí no hay falta de fe en el Dios Todopoderoso que va prometido, que va a suplir todas tus necesidades, todas las necesidades de sus hijos conforme a su voluntad. Examina tus prioridades, si estás viviendo para buscar el reino de Dios y su justicia o estás viviendo para ti y para tus placeres. Y si hay algo allí, confiesa tu pecado a Dios. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y como dice el salmista en el Salmo 66, 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Cuidado si tu afán es por esto. ¿Estás viviendo para las cosas de este mundo? ¿Estás preocupado porque estás viendo todas las cosas a nivel horizontal y te estás olvidando que hay un Dios en los cielos? Un Dios que si te has arrepentido de tus pecados, como dije, y confiado en Cristo como Salvador, es tu Padre Celestial. Por lo tanto, examina lo que hay en tu corazón y luego ven delante de Dios en oración. Fíjense que el pasaje del versículo 6 de Filipenses 4 dice, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, cara a cara con Dios. Ven directamente a su presencia por ese camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Vamos a acercarnos a ese Padre Celestial por medio de Jesucristo, quien es nuestro mediador. Y vamos a llegar allí en el poder del Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles en la presencia de Dios. Y la pregunta que nos hacemos ahora, ¿cómo es esta oración? Porque aquí se utilizan 4 palabras para describir la comunión nuestra como creyentes con Dios en oración. Dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. O sea que oremos con oración, con súplica, con peticiones y con acción de gracias. Y es bueno entender esos diferentes tipos de oraciones con las cuales podemos acercarnos a Dios. Esa palabra oración indica la oración personal y está relacionada con nuestra devoción y adoración a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Tú tienes algo que te preocupa, llévalo a Dios en oración. Pero cuando tú vayas en oración a Dios, lo primero que debes hacer es ver la grandeza, la majestad,
la gloria, la santidad del Dios que es tu Padre Celestial. Porque nosotros tenemos la tendencia de llegar a la presencia de Dios y empezar inmediatamente a pedirle a Él. No. En este caso, para tratar con la ansiedad y las preocupaciones, se nos habla primero que debemos orar correctamente. Y esta es una oración de adoración. Ve a la presencia de Dios. Mi hermano, olvídate del problema que te aqueja. Tú has entrado en la presencia gloriosa del Creador de los cielos y de la tierra. Delante de quién están los ángeles en adoración diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y adora a tu Padre Celestial. Como dice David: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Todo lo que hay en los cielos es tuyo, tuyo es el dominio. Tú te exaltas como soberano sobre todo. Entonces, luego de adorar a Dios de esa manera, preséntale tu súplica. Preséntale a Él aquellas cosas que te preocupan. Dios conoce lo que está pasando en tu vida. Tú no le oras a Él para hacerle conocer tu situación. Tú le oras a Él para tu bien, porque con la oración le mostramos nuestra dependencia de Dios, la necesidad que tenemos de su misericordia cada día. Mostramos que todo lo que nosotros necesitamos en esta vida se encuentra en Dios y no en nosotros mismos ni en ninguna cosa de este mundo. Que podemos entrar a su presencia y allí está Cristo sentado a su diestra. Que todas las riquezas celestiales son nuestras en Cristo. Y clamamos al Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que estaban preocupadas, que estaban ansiosas porque tenían problemas de salud, como es el caso de la mujer sirofenicia. Ella se presenta delante del Señor y le lleva aquello que le preocupaba de una manera específica. Va donde el Señor y le dice: Señor, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor no le responde. Y los discípulos le ruegan que despida a esa mujer. Y ella clamaba al Señor porque sabía que Jesucristo era el único que podía salvar a su hija. Y el Señor le dice: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella le clama al Señor: Señor, socórreme. Y el Señor aún así le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ella le llevó esa petición delante del Señor. Al igual que cuando el Señor estaba entrando en la ciudad de Jericó, le seguía una multitud y dos ciegos van donde él y empiezan a clamar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les dice: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dicen: que sean abiertos nuestros ojos. Señor, nosotros queremos recobrar la vista. Y dice la palabra que Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cuál es el punto? Debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando echamos nuestra carga sobre el Señor, dice la palabra que Él nos sustentará. Él no nos dejará. Entonces, tú debes orar de esa manera, adorando primero a ese Dios y luego depositando tu carga, tus temores, tus inquietudes, aquello que te preocupa delante de Él.
Debes apoyar todo tu peso, si podemos decirlo, sobre el Señor. Súplicas. Comúnmente nuestras oraciones son vagas, son generales. Y el Señor quiere que nosotros llevemos nuestras peticiones de una manera específica. Tanto las peticiones como las súplicas son palabras que se superponen la una a la otra. En vez de estar preocupado, déjame decirte algo. Haz una lista de tus inquietudes y ponlas en la presencia del Dios Todopoderoso. Dale a Él tu carga para que Él te sustente. Preséntaselo a Él porque tu Padre Celestial sabe lo que es mejor para ti. Debemos ir a la presencia de Dios con un espíritu de adoración. Debemos presentar nuestras súplicas rogando a Él, nuestras peticiones de manera específica. Pero fíjense lo que dice, con acción de gracias. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué yo debo dar gracias por algo que lo que hace es que me preocupa, que divide mi mente? Bueno, si yo creo que Dios es soberano y que todas las cosas obran para el bien de sus hijos, yo sé que esta situación va a redundar para mi bien. Si tú tienes un familiar enfermo, no es que debas dar gracias por la enfermedad de ese familiar, sino que debes dar gracias por la situación en la cual tú te encuentras, sabiendo que Dios la va a utilizar para hacer bien, para hacerte bien, para que tú crezcas a la imagen de Jesucristo. Miren, hay dos maneras de dar gracias. Damos gracias por vista, cuando oramos al Señor y el Señor responde nuestras oraciones y vemos la obra que el Señor ha hecho, lo estamos viendo, pero también debemos dar gracias por fe. Cuando yo no entiendo lo que me pasa, cuando yo no veo la solución, y muchas veces, o la mayoría de las veces, no nos sentimos agradecidos en medio de la angustia, pero debemos dar gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque con esto reconocemos que mi vida, mi circunstancia, mi destino, todas las cosas que están pasando están en las manos de Dios. Y como decíamos, Él va a utilizar todo esto para hacerme crecer a la imagen de Jesucristo. En la Escritura se nos habla que Pablo y Silas fueron hechos prisioneros, fueron maltratados y a pesar de su condición, de sus sufrimientos, que lo habían colocado en lo más profundo de la cárcel, le habían puesto los pies en un cepo, lo cual era sumamente doloroso. Se nos dicen que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tan difícil ellos estaban dando gracias a Dios y alabando al Señor porque sabían del control soberano de Dios sobre todas las cosas. Yo quiero que tú medites en algo para que puedas desarrollar un corazón agradecido. Recuerda las misericordias pasadas de Dios para contigo. Yo quiero que tú hagas el ejercicio hoy de mirar hacia atrás las diferentes situaciones que tú has pasado, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha protegido, cómo Él te ha librado de diferentes tipos de problemas y de situaciones, enfermedades con las cuales has pasado, problemas familiares, crisis económica. Y medita en eso. Mira hacia atrás y pregúntate si alguna vez Dios te ha abandonado. Entonces es bueno que te sometas a la voluntad soberana de Dios ahora en el presente. Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo lo que está pasando en el mundo. No entiendo esta situación de la pandemia. No entiendo aflicciones familiares o personales que me han llegado. Pero tú sabes lo que estás haciendo conmigo. Y yo sé
que todo esto va a obrar para mi bien. Mira las misericordias de Dios en el pasado. Mira la soberanía de Dios en el presente, cómo está guiando tu vida. Y es bueno que confíes en la suficiencia de Dios para el futuro. Yo no sé lo que tú vas a hacer, Señor. Yo no sé si yo me voy a enfermar. No sé si voy a morir o va a morir algún familiar mío o alguien cercano. Yo no sé si voy a perder mi empleo. Yo no sé si voy a ser perseguido. No sé si voy a perder mi casa. Pero algo yo sé, que tú vas a suplir para mí, para nosotros, hasta el día que estemos en tu presencia. Porque tú has prometido que no nos dejarás ni nos desampararás. Ustedes ven cómo debemos orar a Dios, cómo debemos adorarlo, cómo debemos presentar nuestras peticiones y nuestras súplicas, cómo debemos ser agradecidos. Porque el antídoto contra la ansiedad es recordar quién es nuestro Padre Celestial. Recuerden lo que veíamos al principio en Mateo 6, cuando el Señor dice en el versículo 25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿Por qué? Porque como Él ha dicho en el capítulo 6, en el versículo 8 anteriormente, vuestro Padre Celestial sabe de aquellas cosas que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Tu Padre Celestial sabe todo lo que tú necesitas. No lo que yo quiero. Mi Padre sabe lo que yo necesito, porque Él conoce mis necesidades mejor que yo mismo y está dispuesto a compadecerse de mí y Él tiene el poder para ayudarnos. Así es que nosotros debemos orar para combatir la ansiedad. Pero en el versículo 7 el Señor nos habla de cuál será el resultado de este tipo de oración. Lean conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz impartida por Dios. La paz que viene desde lo alto. La conciencia de reposo y contentamiento que viene de saber que yo estoy en una relación armónica de bendición con Dios. La paz que viene de saber que yo soy un hijo de Dios, que yo no soy un enemigo de Dios. La paz que viene de saber que Él está obrando en mi vida y que todo lo que me ocurra va a ser para mi bien. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es superior a cualquier cosa que yo pueda imaginar. Es una paz que es de origen divino, que trasciende el intelecto, que trasciende todo análisis que yo pueda hacer, que trasciende toda la sabiduría de cualquier ser humano. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es sobrenatural, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y mentes, vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Guardará. Es un término militar. Es un término militar que significa mantener bajo una vigilancia constante. Y lo más seguro, el apóstol Pablo, cuando escribió la epístola a los filipenses, era prisionero y estaba encadenado a guardias del pretorio romano que lo vigilaban 24 horas. Y él está pensando en eso, cómo esos guardias estaban con él continuamente. Y así nos guarda a nosotros la paz de Dios, de la duda, del temor, de la desesperanza, de la congoja, porque tenemos la protección interna, óyeme bien, del Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestra guarnición. Es como si estuviéramos en una habitación y en la puerta de la habitación hubiesen 2 militares con fusiles en las manos bloqueando la puerta para que nadie pudiese o pueda entrar a esa habitación. Va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos, va a guardar nuestro hombre interior,
¿Qué significa eso? Que va a impedir que la inquietud, la duda, el temor, la ansiedad, la preocupación, la angustia corrompa, invada nuestros corazones. Porque el estar unidos a Jesucristo lo que hace es que garantiza la paz. Fíjense que no estamos diciendo con esto que Dios nos va a quitar las pruebas o las aflicciones que estamos enfrentando. Si Él quiere quitarlas, Él puede hacerlas. Pero lo que se nos promete aquí es paz en medio de la tormenta. Por eso dice Isaías en el capítulo 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo primero que debemos hacer para ser librados de la ansiedad es llevar todo aquello que nos preocupa a la presencia de Dios. Debemos examinar primero nuestros corazones para ver si estamos confiando en Dios o estamos confiando en las cosas de este mundo, para saber si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia o estamos buscando las cosas que nosotros queremos. Y debemos elevar nuestro corazón a Dios en adoración. Luego presentar delante de Él aquellas cosas que nos preocupan y dando gracias al Señor, porque sabemos que Él controla todas las cosas. Pero en adición a orar correctamente en este pasaje de Filipenses, a partir del versículo 8 de este capítulo 4, se nos dice que debemos pensar correctamente. Vayan conmigo al capítulo 8 al versículo 8 del capítulo 4 de Filipenses. El apóstol nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto piensen. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Que debe haber un control bíblico del pensamiento. Que debemos pensar o meditar en ciertas cosas específicas para que nuestras mentes, nuestros pensamientos se amolden a ellos. Ahora, todo lo que es verdadero es lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero Él nos está diciendo aquí que la verdadera paz o salud mental viene de ocupar nuestras mentes en esas 6 cosas y describe cada una de ellas. Debemos centrar nuestra mente en todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable. Si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto debemos pensar, en todas aquellas cosas que Dios nos ha revelado. Nosotros debemos ser personas caracterizadas por pensar y meditar en las verdades de Dios. Debemos ser personas que debemos estar alimentándonos continuamente con la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice que no debemos adaptarnos o conformarnos a este mundo, sino que debemos transformarnos por la renovación de nuestra mente, para que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, lo que es bueno y agradable y perfecto. Perdón. Debemos transformarnos. Debemos sufrir una metamorfosis. Interiormente debemos estar llenos de la palabra de Dios y esto debe manifestarse externamente. Debe haber una renovación de nuestro entendimiento. O sea que no debemos pensar conforme a los patrones del mundo, sino que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No aceptar las falsedades que el mundo nos vende, sino que debemos filtrarlas a la luz de la palabra de Dios. Es verdad que están ocurriendo cosas que nos impactan, cosas que nos chocan,
que nos ponen a dudar de ciertas cosas. Pero ¿qué debemos hacer? ¿Creer esas cosas que el mundo nos vende? No. Debemos meditar en lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto es un momento que aunque el mundo está convulsionado y es una realidad, debemos ver a Dios sentado en su trono. Es un momento en el cual debemos pensar que no importa los problemas, las pruebas o las aflicciones que enfrentemos, Dios ha prometido que no hay ninguna prueba que será difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. En 1 Corintios 10:13 Él nos dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea común a los hombres. Lo que tú estás pasando, ya otra persona lo pasó. Mas fiel es Dios que no os dejará ser probados más allá de los que podéis soportar. Y juntamente con la prueba os dará la salida para que podáis resistir. Dios permite este sufrimiento para que seamos perfeccionados, para que seamos afirmados, para que seamos fortalecidos y establecidos en la fe. Pero no importa lo que pase, recuerda siempre que nosotros somos protegidos y sostenidos por el poder de Dios. Ahí tenemos las promesas de Dios, no importa cuál sea la situación que estamos enfrentando, debemos llenar nuestra mente con esas promesas. ¿Qué es lo más malo que nos puede pasar? Ya sea ahora o ya sea más adelante, cuando envejezcamos o enfermemos. ¿Vamos a morir? Sí, pero nosotros tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos la esperanza de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Entonces, en vez de estarnos preguntando, ¿y si pasa esto? ¿Y si pierdo el empleo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo mis ahorros? ¿Y si me muero? ¿Y si me persiguen por mi fe? Debemos decir, no importa lo que pase, yo no voy a estar pensando en esas cosas, sino voy a estar pensando en el Dios Todopoderoso que todo lo controla. Ese Dios que está en control de mi vida, ese Dios que está guiando cada uno de mis pasos, ese Dios que es mi sol y mi escudo, ese Dios que me da gracia en cada momento, ese Dios que yo he de glorificar, ese Dios que hace bien continuamente a aquellos que son sus hijos, que no quita el bien de los que andan en integridad, el Dios que quiere lo mejor para mi vida. No importa el problema presente que yo esté enfrentando, mi dolor tiene límites. Dios promete sanarme y sustentarme. Y si no lo hace, Él tiene sus propósitos, como lo hizo con Jesucristo. Cristo dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No la he de beber. Si Dios me pone a pasar por un momento amargo, lo puso a pasar también a su Hijo, a Jesucristo. Y yo sé que Él va a convertir ese dolor en algo bueno. Por eso debemos tener una perspectiva bíblica de las cosas. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros debemos ser reconocidos como personas que estamos llenos de la palabra de Dios. Si esa palabra de Dios domina mi pensamiento, me permitirá ver la vida de una manera diferente. Yo te pregunto hoy, ¿qué pensamientos dominan tu mente? ¿Por qué estás lleno de ansiedad? ¿Estás pensando más en las cosas de la tierra que en el reino de Dios? Dice la Escritura, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Entonces, para combatir la ansiedad, para ser libres del afán, debemos orar a Dios correctamente, debemos llenar nuestra mente de la palabra de Dios, o sea, debemos pensar correctamente. Pero hay una tercera directriz que debemos seguir, que está en el versículo 9. Debemos actuar correctamente. El apóstol nos dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes.
lo que va a la mente de una persona, lo que domina su mente, se manifiesta en su comportamiento. ¿Cuál es el propósito de que tú pienses correctamente? El producir acciones apropiadas. ¿Por qué? Repito, la forma como pensamos afecta la forma como actuamos. Hay un hombre que oye la palabra de Dios y la aplica a su vida. Ese hombre tendrá una casa edificada sobre la roca. La ansiedad, apréndete esto, está relacionada con vivir de una manera incorrecta. Hay personas que están preocupadas porque van a perder su trabajo, y el hecho es que lo van a perder porque están actuando mal, porque no están cumpliendo sus responsabilidades, porque son unos vagos. No están cumpliendo el diseño de Dios. ¿Por qué tú estás preocupado por las situaciones que estamos viviendo ahora? Porque has actuado mal. Quizás no tienes los ahorros suficientes, pudiendo haberlos tenido. No has sido precavido, no has planificado. ¿Por qué? Porque has gastado el dinero en otras cosas. ¿Qué tú debes hacer? Revisa las áreas que te están causando preocupación. Y fíjate si tú has actuado, estás actuando como Dios te manda en su palabra. La ansiedad, la preocupación es como un detector de humo. Si aquí hay un detector de humo y empieza a sonar, me indica que hay un fuego en algún lugar, pero el fuego no está ahí. Yo no puedo venir y apagar ese detector de humo que está sonando y decir, ya, se fue el fuego. No. Si tú tienes ansiedad es porque hay algo en tu vida que está mal, que va mal. Entonces tú debes ver que va mal. Tú debes reconocer tu pecado. Tú debes confesar ese pecado en la presencia de Dios. Tú debes reestructurar tu vida conforme a los principios o prioridades de la palabra de Dios. Tú necesitas aprender a orar correctamente, a pensar correctamente y a actuar correctamente. Porque cuando lo hacemos, nuestras mentes estarán seguras, no en nosotros mismos, no en las cosas que tenemos, estarán seguras en Cristo y tendremos la victoria sobre las preocupaciones. Recuerda, por nada estéis afanosos. El preocuparse es un pecado y nosotros tenemos la paz de Dios para guardarnos. Si seguimos su prescripción y tenemos al Dios de paz para guiarnos. Entonces, si tenemos la paz de Dios para guardarnos y al Dios de paz para guiarnos, ¿por qué vamos a estar preocupados? Mi amigo, si tú no conoces al Señor, tú vas a vivir angustiado, preocupado, afanado siempre. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres vivir en tus propias fuerzas y esto es imposible. Porque cuando vienen situaciones como estas, vemos nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad. Por lo tanto, es mi exhortación que tú veas que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y que tú necesitas ese Salvador, porque tú eres un pecador, tú has transgredido la ley de Dios y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte por ti mismo, no hay ninguna buena obra, porque has pecado contra un Dios infinito. Y la única manera de tú poder agradar a ese Dios es haber vivido una vida sin haber pecado, 24/7, desde que naciste hasta aquí. Eso no le pasa a nadie. Por eso nuestro Padre Celestial tuvo que enviar a alguien que fuera 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre para cumplir a perfección la ley de Dios como hizo Jesucristo. Él siendo hombre no pecó, obedeció a Dios en todo y ofreció un sacrificio que satisfizo al Dios Todopoderoso. Y ese mediador te dice hoy, ven,
ven a mí arrepentido de tus pecados, confiando en mí para ser salvo, y yo te daré la vida eterna. Por nada estéis afanados, sino, o antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Órale al Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto mediten, en esto pensad. No solo ores al Señor, fija tu mente en Dios y en su palabra. Versículo 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por tu palabra. Señor, qué bueno es ver esta prescripción divina que tú nos das para no estar afanados y preocupados, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Señor, perdónanos, porque muchas veces somos arrastrados por las presiones de este mundo. Y vemos las cosas muchas veces a un nivel horizontal y no vertical. Vemos lo que sucede, pero no vemos arriba los cielos, donde estás tú guiando todo con un propósito específico. Pero también perdónanos, Señor, porque no oramos a ti como debemos. Aún somos egoístas en nuestras oraciones. Y cuando vamos delante de ti, no lo hacemos muchas veces en adoración o con acción de gracias, sino que lo hacemos pidiéndote continuamente, oh Señor. Muchas veces para nuestro propio beneficio y para nuestro propio bien. Muchas veces nos olvidamos de orar por la expansión de tu reino y de adorarte a ti. Y de darte gracias, Señor. Darte gracias por la salvación tan grande que nos has dado en Jesucristo. Ayúdanos a no solo orar correctamente, ayúdanos a pensar correctamente, que tu palabra aplicada por tu Espíritu Santo controle y domine nuestras mentes, nuestro hombre interior y nuestras vidas. Y que esto nos lleve, Señor, a poner por obra tus estatutos. De manera que tengamos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Alabamos tu nombre, Señor, y pedimos tu bendición en Jesucristo. Amén.